Buenos días a todos, bienvenidos a este manjar de la lengua y la cultura que estamos celebrando en ocasión del mes del idioma. Si no lo saben, el mes del idioma, o la fiesta del idioma, se celebra a nivel de una semana a través de todo el mundo hispano, en los 5 continentes donde hay habla hispana, en ocasión de celebrar la muerte de Cervantes. Debería ser la vida, pero bueno. Y nosotros acá en Humacao, el Departamento de Español, organizó este año un evento magno donde todo el mes fuera un mes de celebración. Y dentro de esa celebración cultural y lingüística, celebramos este congreso que hace precisamente homenaje a los idiomas. En este caso vamos a hablar del bilingüismo, porque en Puerto Rico, siendo un país hispano, conviven estas dos lenguas, por historia y por ley. Y qué bueno que son el español y el inglés, dos de las más importantes lenguas del mundo, una por uso y otra porque es la segunda lengua con más hablantes nativos en el mundo, es decir, como idioma primero, como lengua primera. Así que es un honor estar aquí para acompañar al doctor Aníbal Muñoz Claudio, que nos presenta en la mañana de hoy el Puerto Rico bilingüe, separando la paja del trigo en poesía, para un tema académico y de tanta importancia, como vamos a ir mirando a través que él despliegue el contenido de su presentación. El doctor Aníbal Muñoz Claudio es catedrático del Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, es nuestro. También colabora como profesor invitado del programa graduado TSL en la Facultad de Pedagogía de la UP de Río Piedra. Posee un doctorado en currículo y enseñanza en inglés y 2 maestrías. Una en enseñanza del inglés y otra en traducción. Su liderazgo y trayectoria académica de 36 años incluyen: ha sido director del programa de inglés y bilingüismo del Departamento de Educación de Puerto Rico, decano asociado de Asuntos Académicos, presidente de la Asociación Profesional Puerto Rico Teachers of English to Speakers of Other Language, supervisor de práctica docente, coordinador del programa, senador académico, traductor, mentor, lector de disertaciones doctorales, tallerista, editor y recientemente productor de un podcast, el 90% de la UPR. Ha publicado 9 libros, 5 novelas de ficción y 3 antologías, las cuales contienen más de 75 cuentos cortos en inglés y la obra Tintillo. A la par ha escrito varias columnas en los medios relacionados con la enseñanza del inglés en Puerto Rico y sobre la educación en general. Su libro académico, Del fracaso al éxito, el bilingüismo en la educación pública de Puerto Rico, enmarca y fundamenta sus posturas sobre el tema del bilingüismo en la isla. Ha presentado internacionalmente en Honduras, Perú, Las Vegas, Chicago, New York y en la República Dominicana. Entre varias distinciones ha sido reconocido como ciudadano distinguido de Yabucoa y es maestro del año en 2 ocasiones. Es esposo de Noemí Pérez y padre de Luis Fernando y Naomi. También es un oficial retirado y veterano de las Fuerzas Armadas. Le apasiona escribir, viajar y cuidar de su colección muy personal. Pues aquí decimos al doctor Aníbal Muñoz, bienvenido, que disfruten, y todo el tiempo de este panel está dedicado a esta presentación, así que mis estudiantes que están aquí particularmente bienvenidos, tomen nota, porque es importante, ¿verdad?, que podamos hacer ese ejercicio. Doctor. Bueno, muchas gracias doctora, y muchas gracias a ustedes, saludos, gracias por estar aquí, distinguidos estudiantes, los de la profesora y los míos, y a las colegas profesoras, a la directora Lisa, Lugo, Adelaida, gracias a Analina, qué privilegio estar aquí. Antes de comenzar, voy a comenzar por lo propio, lo cual es agradecer y felicitar al Departamento de Español, no solo por el privilegio de invitarme a esta actividad, sino por lo que están haciendo, en el momento en que lo están haciendo. En estos tiempos, ¿verdad?, de incertidumbre, de inestabilidades institucionales, este Departamento de Español está aquí de pie,
dando una lección aquí en la UPB de Macao, dando una lección de la verdadera excelencia académica que nos merecemos. Así que los felicito. Hoy no traje mi sombrero particular, se me quedó en el carro, pero me quito el sombrero de ustedes. Gracias. Y aprovecho, ya que estoy hablando del Departamento de Español, el privilegio personal que tenemos que tener una moderadora de lujo como Ana Marchena, a la cual tuve el privilegio de conocer en otra actividad, por allá estábamos por Camuy, y aprovecho, lo traje por aquí para recomendarle cuando usted esté tomando su cafecito o su chocolate, para que lean este último poemario de ella. Gracias. Que los árboles no me dejen. Yo por la mañana me tomo mi cafecito a veces, y este poemario, Lágrimas del Sol, me llegó, Frutal y Fluvial y muchos otros. Así que los invito luego, si tienen oportunidad, de este libro tan hermoso de Ana, de muchos que ella tiene. Gracias. Así que no quería perder esa oportunidad. Gracias, lo agradezco. Bueno, vamos al tema. Creo que, doctora, habíamos dicho que bajamos la luz un poco para... Sí, ahora podemos bajarla. Sí, sí, Gracias. para la grabación. Bueno, el tema que nos trae el Puerto Rico bilingüe, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y separando la paja del trigo, quise ponerle un aspecto provocativo, un título sugestivo hoy, porque vamos a tener estas conversaciones, así que vamos a entrar en ellas. Fíjense en el temario que tengo, no se asusten cuando vean esto. No es un temario lineal, todos estos temas que van a estar tan entrelazados en las conversaciones que tenemos. Y quise dar el acento, no sé si se han fijado el objeto que tengo aquí, un altoparlante, el megáfono. Yo quiero que esto resuene, y la resonancia no es que vamos a levantar la voz, sino que, como digo en inglés, the takeaways que nos vamos a llevar. Y esa resonancia es que yo quisiera provocar en ustedes hoy algunas curiosidades en estas conversaciones, para que usted salga de aquí hoy y comente esto con algunas amistades, con colegas o familiares en la cafetería, de que esto resuene hoy y luego después, para ambientarnos. Dicen como este temario, cada uno de estos temas se va a interesar. Adelante, joven, creo que había una silla reservada por usted. VIP, está en el VIP ahí. Pero vamos a hablar de reflexiones, invitaciones. Tengo muchas invitaciones para ustedes en el día de hoy, las cuales ustedes pueden adoptar o no, y vamos a estar hablando de esto. Este temario lo vamos a enmarcar con esta frase de este filósofo chino, la cual me gusta mucho, Confucio. Es que el filósofo chino vivió casi 200 años, de los Aristóteles y los Platones y los Sócrates que conocemos acá en la civilización occidental. Sí, adelante. No sé si quedan sillas por ahí. Mira, que le queda ejecutiva ahí. No, yo estoy trabajando. Muy bien, muy bien. Pues Confucio, en ese tiempo que no estaba nada confuso, miren esta cita que dice: educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Aquí está la primera invitación para ustedes. En la conversación de hoy los voy a invitar a tener mucha paz, a dar paz, ¿verdad? La paz financiera, la paz emocional, pero hoy vamos a estar hablando de la paz lingüística, de que usted se sienta cómodo en sus clases, que usted se sienta tranquilo con el lenguaje, de cómo usted lo habla, de cómo lo expresa, no solo el suyo, sino cómo recibe el lenguaje. Y para entrar en esto, las conversaciones que tengo, yo estoy seguro que salimos de esta charla académica y en el momento en que nos cruzamos en ese pasillo, vieron ustedes, profesor, pichea para eso, me voy a loguear, equipea. Y lo que resulta quizás para unas personas como una angustia, una alarma, pero yo ando en una paz completa lingüística porque entiendo eso. Y eso es lo que quiero que ustedes hoy, las invitaciones que tengo para entender cómo se da este proceso y para tener esa paz. Pues miren, para entrar en esto de la paz, vamos a ver la definición, ¿verdad? de este título que tengo. Separar la paja del trigo o el grano de la paja. Nosotros acá en Puerto Rico decimos la paja del grano. Significa distinguir lo esencial, valioso o verdadero de lo accesorio, lo que es extra. Piensen que yo tengo esta ropa por acá, pues esta pulsera es algo, un accesorio extra. Lo inútil o lo falso en algunas ocasiones. Es una metáfora agrícola que implica discernir entre lo bueno y lo malo cuando están mezclados, quedándose solo con lo que realmente importa o tiene valor. Fíjense que aquí yo traje dos canastos, tengo dos canastos, uno para recoger la paja y otro para recoger el trigo. Entonces, un disclaimer por aquí, ¿verdad? La salvedad, no se asusten ahora cuando vean esto, porque estas son las conversaciones. Pero miren lo que yo entiendo aquí que he denominado como la paja, las conversaciones. La expectativa de ser bilingües competentes. Vamos con ese anhelo, si no soy competente o no.
Miren cómo vamos, cada cosa aquí es bastante pesada y suena, ¿verdad? Uno mira las caras aquí. El romanticismo con ese acento nativo. A native speaker from where? From Kansas, from Australia. A native speaker from Jamaica, from St. Thomas. Entonces es un romanticismo como que tenemos que llegar a esa expectativa. Miren nosotros la pérdida de la puertorriqueñidad, identidad cultural. Ahora mismo hoy en estas ponencias tengo unos colegas que están teniendo una ponencia sobre la construcción de la identidad. Aquí yo le voy a hacer invitaciones, como en mi caso propio, la paz que yo he llevado ya a través de esta educación que me ha dado. Fíjense la frase de Confucio, la educación nos lleva a tener esa esperanza y es la educación, los conocimientos los que nos lleva a tener esa paz. Y no solo el conocimiento, es la actitud que tomamos sobre la angustia por el uso del Spanglish, el code switching. Vamos a ir suavemente con esos temas. Las ideologías, la estadidad, como yo llamo las cosas que son extra, la erosión del español, la amenaza del español, los supuestos 12 años de inglés y pulseando con el difícil que lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos del tema de bilingüismo en Puerto Rico, el bilingüismo, vienen estas concepciones, vienen estas conjeturas que muchas veces la gente las da por dado y esa, como yo digo, es la habladuría de cafetín, no hay una educación sobre eso. Entonces, hacemos esas generalizaciones y hoy la invitación es para nosotros de construir esto y analizarlo de esa forma para llegar al otro canasto, que es el trigo, que es la justicia social, la equidad, que es el fin del bilingüismo en Puerto Rico. Al final van a ver que les voy a hablar de todos estos talleres que yo he estado dando últimamente. Cuando le pregunto a esos maestros que están iniciándose en la certificación del bilingüismo, les digo, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Saben por qué estamos en esta cruzada académica del bilingüismo? Donde dice esto y lo otro, y no saben que se trata de una equidad, de una justicia social, de empoderamiento para estudiantes como ustedes. Yo les digo, lo opuesto al bilingüismo es quedarnos como estamos, con una sola clase de inglés, y donde las familias más pudientes, con más poder adquisitivo, van a tener las mejores opciones de ir a los mejores programas, de seguir teniendo el control. Así que cada clase que se da bilingüe, sea aquí en Yabucoa, en Humacao, en Moca, en Vieques, es una oportunidad de equidad social que le estamos brindando a esos estudiantes de ser más competitivos. La educación, la paz lingüística, la identidad puertorriqueña fortalecida, es un acervo cultural, es una competitividad global, es el translingual y es el análisis comparativo. Así que hoy, durante la charla, vamos a entrar en esto, vamos a entrar poco a poco con cada una de ellas y las invitaciones que yo les tengo al respecto. Todas estas charlas están enmarcadas en este libro. De hecho, les quiero otra invitación aquí. Si usted tiene la estamina de leer digital, este libro lo tengo digital y lo puedo compartir con cualquiera de ustedes. Me envían su email al final y lo comparto. Pero si les gusta leer impreso, pues pueden adquirirlo en la librería. Este libro lo publiqué para el 2020, acababa de salir, había tenido un semestre por allá, usted sabe, lo que está allá en el Departamento de Educación, y había tenido todas estas conversaciones, empezamos a establecer los fundamentos del bilingüismo en Puerto Rico, y cuando salí publiqué este libro donde ya iba empezando a tener todas estas nociones de estas cosas que digo, había mucha data, mucha información, pero yo recogí por allí, visitando maestros, visitando toda la isla, como tuve la oportunidad, recogí estas impresiones. Estudiamos 12 años de inglés, vamos a trabajar con eso. No somos bilingües, el inglés erosiona, degrada el español, hablamos con acento, el inglés nos americaniza. Son unas narrativas que se van inculcando y las invitaciones son a deconstruirlas para nosotros tener paz y apostar a tener más felicidad sobre nosotros. Vamos a ir una por una con cada una de ellas y al final, doctora, les invito a tener un Q&A, ¿verdad? Un periodo de preguntas y respuestas o comentarios sobre ellas. Pues comenzamos con la primera. ¿Se acuerdan que lo de la paja es lo falso? No son 12 años. Yo he establecido en este libro que esa primera premisa, como dicen, miren, ustedes han estudiado 12 años y se me inculca eso de inglés. Son solo 90 días de instrucción en inglés en las escuelas públicas. Cuando yo comienzo con esto, dicen, Aníbal, suave, te has vuelto loco en esto. Yo digo, vamos a invitarnos a ver esto de una forma lógica. Y no hay cosa más lógica que es la matemática en la vida. Entonces, para reconstruir esto, primero que nada, esto es una realidad, es un dato fehaciente de que en la escuela de instrucción pública no se da clase en el mes de junio ni en julio, y aquí está el mes de diciembre combinado con esa semana de enero.
Eso es una realidad fehaciente, indiscutible. Son solo 9 meses en esta ecuación. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a la otra tablita que la tengo en inglés, pero aquí la presento. Esto es lo que he presentado en mi libro y lo he disectado. Es 1 hora de instrucción en inglés, 1 hora por día. Allí hago el comentario un poco sarcástico que en muchas clases son de 50 minutos. Me van siguiendo, ¿verdad? Pues esa hora diaria son 5 horas a la semana. Seguimos en la matemática, serían 20 horas por mes. Haciendo la matemática de aquellos 9 meses, no de los 12, se multiplica y nos da 180 horas al año. Y entonces en el conglomerado de los 12 años, ¿verdad? Partiendo de kinder al 4º año, se multiplica y nos da un total de 2.160 horas. Cuando hacemos una división por 24 horas que trae un día, eso nos da, jóvenes y compañeras, 90 días, que se traduce a 3 meses. Si hacemos el ajuste, ¿verdad? El ajuste con precisión, y los días que el maestro faltó, o los días que yo estudiante falté, o los días que en la escuela hubo esas contingencias, que se fue la luz, el día del maratón, el día de las empleadas del comedor, el otro día, los días feriados. Si queremos tener mucha precisión, ¿verdad? Y queremos ponernos bien técnicos, es muy probable que en vez de 90 días quizás tengamos 60 días. Ese es el contexto de justicia para los estudiantes de escuela pública. Eso es lo que reciben. Fíjense que no lo traje en esta charla, pero en el libro todavía digo que ese no es el peor problema, los 90 días. Aníbal, no puede haber algo peor que eso. ¿Saben qué? Mírense ahora ustedes aquí, miren esta actividad aquí, qué bueno que aquí tengo a Gabriela, a Yeira, ¿qué más está mi estudiante en mi clase ahora? Noelis por aquí. La realidad es que esos 90 días, cada hora que usted pasa en ese salón de clase, usted tiene que compartirla con 20 o 25 otros estudiantes. De tal forma que usted está ahí de una forma pasiva y no está activa, produciendo, like in the debate that we had the other day, right, in which I have all of the students participating. Así que ese proceso, ese minuto, ese contexto, para usted participar y ejercer la práctica, miren estas palabras que estoy usando, que las vamos a ver ahorita, la práctica, el activo, la productividad, se le reduce quizás más, creo que hice el cálculo matemáticamente, como a 4.5 horas de usted producir el idioma. Fíjense que si hacemos esta ecuación hacia una escuela privada, pues la escuela privada quizás no tenga 1 hora, de 2 horas, una clase bilingüe 3 horas, 4 horas, donde este exposure se ha aumentado significativamente. Así que aquí proveemos una justicia para cuando las personas digan, ustedes no son bilingües porque han estudiado 12 años, ya ahí hay como que establecer otra premisa. Espérate, tu premisa quizás tiene una diferente perspectiva que tienes que analizar esto. ¿Cuál es la cantidad de insumos? La gente piensa que estamos aquí estudiando 24/7, o la gente piensa que estamos viviendo en un contexto donde todo es en inglés. El otro día tuve una joven que va para un internado ahora, allá en Estados Unidos, en una universidad, y me dice, pero profesor, ¿cuándo es que usted piensa, porque ella, she was speaking very good English in an interview, pero ¿cuándo es que usted piensa en inglés o en español? Yo todavía no he podido hacer ese proceso en que piense en inglés. Yo dije, cuando vayas a ese internado allá, como yo estuve, porque fue una situación, te vas a dar cuenta que cuando salgas de la clase o el laboratorio, el cual es superficial, y llegues a tu dorm, al dormitorio, y entonces tengas que hablar socialmente sobre los eventos, ahí vas a hacer ese switch automático porque tu contexto va a cambiar. Pues bien, este es el primer mito y de ahí vamos entonces a hablar de las definiciones para que veamos cómo todo esto va engranando. Muchos bilingüistas, Bacon, Wright, Cummings y los demás nos hablan que el bilingüismo, cuando lo vamos a definir, es bueno precisar las cosas. Entonces ellos presentan lo que son los conceptos binarios, aquí como una bicicleta, ¿verdad? Todas las bicicletas aquí. Hay unas que tienen las ruedas diferentes, pero la mayoría tiene 2 ruedas iguales, binoculares, 2 lentes iguales. Y entonces, pues estamos bien, concepto binario. Y ahora tengo aquí bilingual, el bilingüe, otro concepto binario. Pero ahí como que hay una diferencia, pero profesor, el que sabe los 2 idiomas, el que los entiende los 2, el que los habla los 2, el que tiene el dominio, la expertise, hay muchas palabras que vienen.
Y los lingüistas han dicho que es difícil, es complicado definir el nivel de bilingüismo. Pero una de esas lingüistas, y aquí va la otra invitación que le tengo, desde el 2003, ha hecho una de las definiciones que es la que yo he adoptado, la que siento con mis estudiantes cuando están hablando en mis clases, lo veo porque tengo esta paz, la que le invito a todos ustedes, los colegas y ustedes estudiantes a sentirse. Y esa definición la trae Lupita, como yo digo, Guadalupe Valdés. Guadalupe Valdés para el 2003, esto fue lo que dijo del bilingüismo. Ella sugiere la posibilidad de ubicar a los bilingües en un continuo proceso de aprendizaje, el continuing learning process, y ese continuo varía de acuerdo con la práctica, la necesidad y el contexto. Así que se lo define, bilingüismo continuo, bilingualism continuum. Si usted le pregunta, ¿qué es el bilingüismo? Un continuo proceso de aprendizaje. Para entender esa definición de ella, vamos a ver esta gráfica que tenemos aquí con una tabla muy simple. Recuerdo que cuando trabajaba esto con las maestras que estoy dando el certificado de profesor, voy a poner eso en mi salón de clase, desde ahora en adelante. Pues miren esta tabla, déjame aprender los próximos conceptos para trabajarlos todos de ellos a la misma vez. Miren la tabla en los extremos donde tenemos a los monolingües. Acá hay un monolingüe de español A y al lado allá un monolingüe en inglés. Hipotéticamente pues vamos a pensar que es alguien acá, digamos, Bolivia, por decir un país, o alguien en Puerto Rico que no haya ido a la escuela, que tenga escolaridad. Esa persona es completamente monolingüe. And then someone from Kansas or from Nebraska that have never heard Spanish. Esas personas monolingües no están en el continuo. Todos los demás están en el continuo. Y entonces los lingüistas van definiendo ahora niveles de bilingüismo y se hace mucho más fácil definir las capacidades o destrezas que asumen. Entonces, comenzando, está el bilingüe emergente. Ese era yo en 1984 cuando me fui a las Fuerzas Armadas, que venía de Yabucoa, de la una hora de clase que tuve. En 84 se podrán imaginar, no internet, no Netflix, no apps, no nothing, no computers. Mi único contacto con el inglés es esa hora de clase que esos maestros para ese tiempo, with the best effort, hacían. Ahorita cuando hablamos de los 90 días, estamos garantizando que esos maestros de inglés hagan el mejor esfuerzo to give a full class in English, and that you have the best textbooks, that you have the whole circumstances that provide for them. Entonces yo fui un emergente. Cuando estuve allí en las Fuerzas Armadas, mi contexto cambió inmediatamente. Tuve la necesidad de pasar el basic training. Mi práctica aumentó significativamente. Esta joven que va para ese internado, su contexto cambia. Entonces luego me muevo a lo que es un receptivo pasivo. Ahora entiendo los subtítulos, ahora leo. Todavía tengo algunas dificultades para producir el idioma, ¿verdad? Porque no he tenido práctica. Luego soy un bilingüe funcional hasta que aspiro llegar a un bilingüe competente o balanceado. Mis estudiantes saben, ¿verdad?, que le he confesado que me siento bilingüe a un 75%. Le he confesado a ellos que yo soy traductor. El otro día le estaba diciendo eso a un taller y mira, estoy al 75% y he sido traductor para los más jóvenes, pero no sé si las profesoras se acuerdan de ese caso de William Elías allá en Fajardo, que tenía 3 esposas y como 14 hijos. Yo estuve traduciendo las cortes como 2 semanas para eso y fue intenso. Yo no sé todo el vocabulario en inglés. Doctora Ana Marchena, leo su poesía, me gusta mucho, pero tengo que confesarle que hay muchas palabras que son mucho más versados. Mis estudiantes en la clase de Gabriel Higuera, se lo dije, yo tengo estudiantes that they are more fluent than me in English, tienen más fluidez. Y aquí hay estudiantes que son mucho más versados en el español que yo. Eso es una realidad. Pero aún así, uno tiene la competencia porque yo puedo conjugar todas estas paredes por los pretéritos perfectos en inglés and in Spanish. I can do that. I can correct all this phonologic and everything. But I do not have the vocabulary. Pero fíjense en estos contextos cómo cambia. Si fuese una escuela privada, el contexto ha cambiado. Por eso es que apostamos ahora a estas clases bilingües. Porque al contexto cambiar, uno tiene más oportunidades de moverse en ese continuo. Cada día que me llega un estudiante nuevo a mi salón, está presentando, sea online o en la clase, sea en un debate, yo ando bien tranquilo, los veo aquí, los veo en ese mapita del continuo. Si ese contexto mejora para ellos, como dice la cita de Confucio, yo tengo mucha confianza y tengo mucha esperanza en que esos estudiantes
la práctica de la necesidad va a cambiar y tienen todas las probabilidades de ser tan exitosos como lo fui yo. Así que yo estoy bien confiado en eso. Fíjense, también quiero traerle este dato del censo, que fue en el último censo. Un 80% de las personas que contestaron el censo en Puerto Rico admiten de que tienen un grado de escuela superior. Eso para mí me da una idea de que todas estas personas han adquirido un nivel de bilingüismo, el que sea, el más mínimo, emergente. Es por eso que hace un tiempo atrás yo soy de parecer, ¿verdad? Quizás diferentes interpretaciones me digan, Aníbal, no, pero yo pienso que esta universidad aquí, toda la UPR, no es que seamos una universidad especializada en impartir un currículo bilingüe, pero nosotros en la comunidad sí somos una universidad bilingüe porque todos, yo puedo mencionarlos a cada uno de ustedes aquí, todos ustedes están en un continuo. Y ahora mismo si hiciéramos un ejercicio aquí, y ahorita le voy a dar otra invitación, si hiciéramos un ejercicio aquí, cada uno de ustedes tiene un nivel. Ninguno de ustedes aquí yo podría decir que es monolingüe. Todos ustedes tienen un grado de bilingüismo. Y es una interpretación que yo hago de una inyección de positivismo y de ver esto de una forma diferente. Yo veo el vaso medio lleno antes que medio vacío. Una invitación que le hago es, pero Aníbal, ¿dónde yo estoy en nivel de inglés? Hay mucho TOEFL y todo, pero a mí me gusta recomendar más el que llamamos el European Framework Test. Esto es fácil de hacerlo, el EFSET, the European Framework Standardized English Test. En esa dirección hay ese examen, usted lo hace, hay dos versiones, está la de 45 minutos o la de 90 minutos. Y un examen que le da a usted la oportunidad de usted ubicarse en el inglés con los europeos, asiáticos. Esto es mucho más internacional que el TOEFL americano. Entonces ellos establecen esos niveles, estos niveles desde A1, A2. This is very international. Centroamérica y Sudamérica también adquiere esto. Andrea lo hizo el otro día, pero te lo digo por email, and she's over there too. Entonces fíjense que eso equivale a la tabla que habíamos visto anteriormente, de donde estamos, si era incipiente o emergente. Yo hago una apuesta de que todos los estudiantes de escuela superior, aún con las limitaciones de una hora, aún con los días feriados y las situaciones de tubería, etcétera, deben estar más o menos por aquí. Estudiantes de escuela privada, ahora se puede ser el universo aquí, quizás estén más avanzados, porque su contexto fue diferente, porque tuvieron más práctica, la necesidad para ellos cambió. Pero en ese caso, una apuesta de que, bueno, estoy aquí, puedo subir más, tengo más oportunidades. Bueno, y de este tema, pues ahí nos movemos al otro tema, que es pues nuestro español, y esa, espérate, esto se corre aquí, el español, esas cosas que pensamos de la erosión, la degradación. Pues miren, nuestro español está más vivo que nunca, más vigorizado que nunca, con muchos más lemas, y es un idioma vibrante y en constante actividad y evolución. Una de las teorías nuevas que ha llegado a nosotros es el translanguaging, el translinguar. ¿La han escuchado anteriormente? El translinguar es una teoría, bueno, salió en los 90 por Williams allá en Yale, pero Ofelia García, la eméritus de CUNY de Nueva York, en 2014 ya la ha proyectado. Y es una teoría a la cual yo asumo, ¿verdad? Aquí están mis estudiantes, pueden dar fe de eso, Jada, Ryan, Gabriel. Es una teoría que ha llegado a revolucionar la forma en que enseñamos. Y antes yo como profesor, que he enseñado desde 1990, yo era uno que para mí el español era un impedimento en el salón de clase y no aceptaba nada de español. Es English only. Todo eso ha sido deconstruido. Ahora el español es una herramienta de profesor. Miren lo que dice aquí. El translenguaje es una teoría académica que describe cómo los hablantes bilingües utilizan todos sus repertorios lingüísticos. ¿Cuál es un repertorio lingüístico que traen los estudiantes? Su español, their Spanish. So in my English class, Gabriel and Jada here can attest to that, and Noelis, they can initiate their conversations in English where it's a debate or presenting, and then afterwards, guiding with my rubric, they can translanguage in order for them to have comprehension. Miren esto, los hablantes interactúan en ambos idiomas sin necesidad de traducción. I don't need to translate anything. I don't need to go in Spanish. Usted es profesor, usted es el líder, se mantiene usted en inglés. Y los estudiantes, al estudiante comentarte en español quiere decir que ha tenido una comprensión total del video, de lo que se está dando, y puede contestarte en español. And I can continue speaking in English. Eventually,
those students are going to get. Entonces aquí es como invitar. Recibimos a ese estudiante, ¿verdad? Ya dado ese contexto que tiene, algunos estudiantes llegan, they're very fluent in the class already, tuvieron contextos mejores. Pero ahora, miren, esta es la frase que a mí se me queda del translingual. Desde que yo cogí esto, los idiomas no compiten, se complementan. Antes estábamos en esta competencia. Entonces había una cuestión de estatus entre los dos. Ahora ellos traen esto. Y este es nuestro contexto. Imagine a school in New York. Los estudiantes vienen con diferentes idiomas. Valida el uso de las lenguas del local de los estudiantes en contextos académicos como un recurso. Y entonces invita a los docentes a diseñar actividades. Hay un nivel, hay que planificar esto estratégicamente. This not happens randomly. O sea, llegué a ver aquí cuando hay que escribir un journal. The professor say translanguage, déjame escribir el tema. No, it's English the requirement. It's that I tell you when we can translanguage. O sea, estas oportunidades se dan para invitar al estudiante a que se sienta cómodo y tranquilo y que sobre todo su idioma sea validado. Porque cuando hablamos de bilingüismo son los dos idiomas y tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, entre esos repertorios, entonces suceden muchas otras cosas, muchas como yo digo, concepciones que la gente piensa que es el bilingüismo, y una de ellas es el llamado Spanglish, que es algo que ocurre. Vamos aquí, profesoras Alina y Ana, vamos a ir suave en esta arena movediza. Aquí estoy en confianza con ustedes. El otro día estaba dando este taller a la superintendente y la vi allí con los brazos así cruzados. Y le dije, vamos a ir con mucha calma, vamos a ver todo lo que tengo aquí para que al final comentemos sobre ello. Vamos a leer la definición. Adelaida, compañera, doctora, ¿puede leer la definición? El Spanglish es un proceso lingüístico y creativo a nivel léxico y morfológico en la palabra. Los hablantes integran y acomodan elementos del español y del inglés para crear y proponer una palabra nueva. Ocurre debido al contacto continuo entre ambas lenguas dentro de un mismo entorno comunicativo. Habitualmente se crean y se proponen palabras nuevas. Muchas gracias, doctora. Y fíjense que habitualmente puede ser a cada minuto. Usted sale por aquí hoy y usted crea una palabra nueva. Vamos a ver esas palabras ahí, crear y proponer. Muy importante esa palabra propuesta. Entonces, miren, esto ocurre porque es un entorno contiguo. Aquí estamos en esta isla y es continuo, específicamente 128 años ha sido continuo desde 1898. Así que es un proceso, ocurre el Spanglish, se da. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo tenemos el componente semántico en inglés, ¿verdad? Chat, scanner, ya ahorita voy a recoger todo esto. Voy a presentar información y luego recojo. Y la sufijación, ¿verdad? O el componente gramatical, entonces en español, para proponer una palabra nueva, como chatear, escanear, parquear, surfeando, pariciar. Pariciar es una palabra muy preciosa, a mí me gusta mucho, yo la tengo ahí para proponer. Vamos con calma con esto, vamos a seguir aquí. Aquí tenemos varios ejemplos, fíjense que puse esta en rojita porque ahorita la voy a mencionar: loguearse, chatear, texteando. ¿Han visto estas palabras? Y el profesor, tengo muchas más: dipear, trolear, setear. Los maestros están ponchan por la mañana, ponchan por la tarde, chequear, hackear, lagueando, son palabras. Y aquí tengo otra en roja: josear, as in Bad Boys Lyrics. Todos los días se josea, que viene del inglés to hustle, que quiere decir afanarse en lograr algo, en vender un producto, trabajar duro, josear. Están en roja porque ahorita voy a ir a ellas, se las voy a mencionar después. Esos son los neologismos. A la par con el Spanglish, otro repertorio que hay es el llamado code switching, la alternancia de códigos. Vamos a ver si tenemos aquí al joven Gabriel leyendo aquí. La alternancia de códigos ocurre a nivel oracional, sintáctico, cuando los hablantes maximizan el conocimiento de dos lenguas para facilitar su comunicación de manera eficiente. En este proceso, yuxtaponen elementos de ambos idiomas dentro de una misma oración. Los hablantes utilizan anglicismos comunes y aceptados para reemplazar palabras complicadas, resumir conceptos o denominar algo en el caso de que el idioma vernáculo no reúna ese significado con precisión semántica o expresión idiomática. Muchas gracias. Piensen que muchos detalles hay ahí sobre los anglicismos.
ahora no estamos hablando de crear una palabra, ahora estamos hablando de pedir una palabra prestada, lo que es un anglicismo. Por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de code switching. Este weekend me voy de camping. Miren esto aquí, vamos a comer hamburgers con bacon y hot dogs con ketchup. Están en negrita por ahí, lo voy a pasar chilling y relax. Y entonces esto alarma, asusta. Ahorita les voy a hablar cuán alarmado yo estaba antes y por qué me sentía así y cuán relax. Lo dije con todo el propósito, cuán relajado me siento ahora sobre esto. Miren aquí la lista y podríamos tener varios slides sobre ella: bullying, bitcoins, chat, GIF, selfie. Hay algunas que están en negrillas ahí porque tienen su propósito. Y la lista es continua: poster, car wash y muchas otras más. Fíjense que por aquí tenemos selfie, la tengo en negrita así. Me encanta selfie. ¿Cómo se le ha quitado la E? Yo no sé si ustedes salen por ahí ahora a tirarse un autofoto o un autorretrato. Selfie, 2 sílabas, autorretrato, ¿cuántas sílabas hay? Una palabra complicada, se resume el concepto y se hace un trabajo, la palabra se españoliza. Fíjense que estos anglicismos, después para hacer analogías, una vez, voy a entrar en eso ya mismo, una vez han sido adoptados. ¿Cómo hemos adoptado? La palabra es nuestra. Yo tengo, profesor, pero la palabra está en inglés, ¿verdad? Como sería el caso entre sándwich emparedado. Estaba por Cabo Rojo dando talleres. Y una de nuestras profesoras tiene que ir allí a la plaza. Hay un señor allí que eso es emparedado y usted no puede decir sándwich. Vamos a trabajar esto académicamente. Y ahorita vamos a hablar de la Real Academia. Si yo tengo 2 sinónimos, ahora yo puedo decir que algo está, esa pared es bonita o es linda, o la casa es linda o bonita. Yo decido. Cuando uso la palabra, los hablantes decidimos en el idioma. Entonces, de igual forma que están los anglicismos, de igual forma el inglés. Ellos han tenido sus hispanismos de todas estas palabras que ellos han ido adoptando, de siesta, jornada, salsa, tortilla. By the way, this is my students in my class, they're asking, profesor, pero si dice burrito, or you say burrito, or tortilla, or Puerto Rico, or... Pues miren, nosotros los hablantes, como sabemos ambos pronunciaciones, nosotros podemos decirla como queramos: burrito, taco, Puerto Rico, Carmen, María. People who are native speakers, because they just don't know the pronunciation in Spanish, but they will Maria and Carlos and Puerto Rico and tortillas and quesadillas. Well, they do it, but we have the option. Nosotros tenemos esa opción. Entonces, quería llevar a todo esto porque, tarán, les presento a la Real Academia de la Lengua Española. Ellos tienen su cognomento que a mí me encantan, como limpian, fijan y dan esplendor. Y una de las grandes invitaciones que tengo que hacerle a ustedes hoy aquí es que cuando salgan, se llevan su celular y usted anda como yo con la Real Academia de la aplicación que tengo aquí, lo cual tarda como 1 minuto en usted subirla como una aplicación. Y en el momento que yo veo estudiante acá, profesor, dipea, laguea, esquipea, dame un segundito, vamos a ver si esto... Profesor, me voy a loguearse, ¿se acuerdan de loguearse? Está en la Real Academia. ¿Se acuerdan de josear? Está en la Real Academia. Selfie en la Real Academia. Y ese ejercicio lo vamos haciendo cuando hay propuestas. De hecho, la Real Academia, miren su historia, desde 1713, únicamente superada por la francesa, que fue un siglo antes, y la Academia Italiana de la Etrusca, que creo que se originó en Florencia, después va a hacer el fact check, en Florencia para el 1500. O sea que estaba la italiana, la francesa, y aquí está nuestra academia. Y nuestra academia es una institución noble que hace el trabajo de regular y monitorear el lenguaje. Yo no pensaría que ellos están allá en España, en Madrid, tan lejanos. Allá están ellos, pero aquí tan cerca de nosotros tenemos las academias hermanas, el capítulo, ¿verdad?, de la SALE, que es la Asociación de Academias. Son como hermanas de la academia. Y ellos están allí en San Juan, en el cuartel Vallamá. Ustedes van a la Sanse, pero están por allí. Que tenemos al amigo José Luis Vega, el afamado escritor, presidente actual de del capítulo de la Academia Puertorriqueña de Lengua Española. Esta es el site de ellos, el cual usted escribe ahí, se puede hacer amigo como yo soy amigo de la academia, y hacen consultas. Cuando ellos tienen nuevos comunicados, me las van enviando y uno se pone al día en lo último de la academia. Este grupo de personas que está aquí son los jueces de la Real Academia. Cuando vinieron a Puerto Rico, esa visita en el 2024 me la perdí porque estaba aquí en la universidad haciendo algo. Donde está en el medio Santiago Muñoz, lleva mi apellido, el presidente actual de la Real Academia. Entonces, yo visité la academia, creo que aquí tengo el slide, para el año 2007,
Yo llevo aquí como 4 años. Este soy yo con un cabello diferente, tengo un pelo diferente ahí. Estas son mis estudiantes de práctica. Y la que está en el centro es la doctora Amparo Morales, una eminencia en el trabajo, y la compañera Maya Sherwood, las doctoras. En el 2007 yo visito la academia por varias razones, porque para ese tiempo yo estaba en la angustia, yo estaba en la desesperanza. Me encontraba terminando mi segunda maestría de traducción y mi trabajo final era la traducción de una compañera, la doctora Carmen Orama. Ella había hecho su disertación doctoral sobre anglicismos en el sur de Puerto Rico. Esa disertación doctoral yo la traduje al inglés. Entonces me encontraba inmerso con eso. Me encontraba con José Jaime Rivera, el pasado presidente del Sagrado Corazón, y los amigos allí, Gabriel Paisi. Y ellos tenían una campaña fuertísima en la televisión por todos los medios, que era lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. Eso me estaba carcomiendo. Yo dije, ¿cómo yo reconcilio esto? Y ese día, esa mañana, me encuentro allí con la doctora Amparo Morales, que con un cafecito me dijo, doctor, siéntese aquí. Y desde ahí empecé a elevarme, a andar con esta paz. Ella me ha tranquilizado. No hay que alarmarse, profesor. Todo esto es un proceso. Y nosotros aquí en la academia, y la de Perú y la dominicana, hay academias por todos los países hispanohablantes. En Estados Unidos hay 2, en Texas y en California. Ellos van monitoreando, recolectando. Ellos van, cada palabra que usa un DJ, si es la caballota, si es el monstruo, si esto está super cool, ellos van recolectando ese lenguaje. Y luego nominan las palabras. Para ese tiempo, profesor, nominamos reggaetón y fue aceptado, que era el maratón de reggae. Entonces, ese proceso, profesor, tranquilícese. Las palabras se nominan, se van acogiendo, las que nosotros enviamos a la lista, México envía a la lista, y los jueces determinan. Así que nuestro lenguaje es uno de los más rigurosos, de los más monitoreados y regulados, mucho más que el inglés, que no tiene una academia. Ellos tienen su diccionario, Oxford, Merriam-Webster y los demás, pero no tienen una academia de jueces como nosotros. Entonces, esa señora me ha provisto tanta tranquilidad en ese día. Incluso ella me dijo, no, Aníbal, lo que hay que hacer es invitar a los estudiantes a que sigan creando y proponiendo, porque eso mantiene el lenguaje muy vivo. Son decisiones creativas que ellos toman y nosotros acá las regulamos. Entonces, estos son libros que ella tiene, ¿verdad? Amparo Morales se ha dedicado a estudiar los anglicismos y viene acá a ver en internet. Aquí Maya Sherwood en su último libro, no sé si lo han visto, debí tirar más fotos de Bad Bunny. Este libro es una zafaera, si lo cogen, ahí sí que van a ver el vocabulario que ella ha recogido académicamente, el vocabulario de Bad Bunny. Entonces, eso es lo que ellos hacen de una forma académica, de una forma responsable. O sea que nuestro lenguaje no tiene ningún problema con eso. De hecho, aquí en una cita del mismo Santiago Muñoz, de un escrito que hizo el 16 de diciembre, a mí me encanta, esto es mucho más largo, pero mire lo que digo, no hay que precipitarse. Esto es el director de la Real, que tiene que precipitarse. Las palabras, ¿verdad?, que pueden llegar, las propuestas llegan, se dejan dormir en la puerta hasta que se estabilizan. Y como dice, pasan de moda. O sea que todo este proceso se van nominando, se van creando, usted sale por el pasillo, los muchachos, profesor, pichea, yo pienso que pichea no tiene ninguna posibilidad, porque cuando yo pongo aquella tablita no tiene ninguna carga semántica, pichea es lanzar. Ahora, pariciar, janguear, quizás tengan una posibilidad de pasar por todos estos filtros. Nosotros somos aquí el primer filtro, esas profesoras que ustedes ven ahí de español, y los que no conocen a la doctora Analina Luz, que ha sido una eminencia, esos son nuestros filtros, y luego las academias, y luego la Real Academia para nosotros regular nuestro español vibrante. Entonces, ¿qué ha pasado con ese proceso? Que ahora tenemos muchos más lemas. El lema es la palabra original y están todos los derivados, ¿verdad? Sueño, sueño, viento, etc. Y esto fue para el 2014. Me pido mis disculpas, no hice research para tener más años acá, pero los lemas han ido creciendo. El español se ha vigorizado. Es mucho más fuerte, tiene mucho más lemas debido a ese proceso. Entonces, de lo léxico, de lo semántico, entonces nos vamos a esta otra parte que es otro mito que tiene que ver con esto, con el llamado acento. Fíjense que este lingüista, Brad Cashew, Fishman, Cristal, muchos otros, que en paz descanse en el 2016, Cashew, cuando yo estudiaba, me aclaró otra gran parte, que es este acento, y Cashew ya hablaba de los New Englishes, los nuevos ingleses, y de las variedades del lenguaje.
Y cuando yo estaba estudiando eso, la semántica nos lleva a que si usted tiene variedades, entonces estamos en igualdad de condiciones. El acento, como él decía, como que tenía una carga peyorativa a que uno estaba por debajo. Entonces, ¿qué hacía Cashew? Nos estaba explicando que el acento, que no es otra cosa que los rasgos fonológicos, que no es otra cosa la sonoridad, como suenan nuestras palabras. Y aquí nosotros pues nos comemos nuestras S, como yo estoy haciendo en esta presentación, felices de la vida, pero luego lo escribimos. Y los dominicanos tendrán la de ellos, y los cubanos, los bolivianos, los peruanos, todos tienen su variedad. And if we go in English, we have our own variety. How do you think I sound? I sound very tropical, very Caribbean. Do you think I sound like someone from Manchester, from Liverpool, from New Zealand? Do I sound like someone from Tennessee or from... No, I'm sounding very Caribbean-like. Entonces, es una aceptación a que no tenemos que hablar con un acento nativo, porque el acento es un componente del lenguaje, como la semántica, la pragmática, ¿verdad? La inflación, entonaciones, the non-verbal communication, la sintaxis y la morfología, que le hablamos ahorita del Spanglish y el code switching, que son componentes de esa variedad, y la principal, los rasgos semánticos y léxicos en el cómo se denomina algo. Y aquí decimos pegado y el concón allá, y los patacones, los tostones y todas esas diferencias que son rasgos de la variedad. Por eso a mí cuando me monto un avión, cuando estoy allá en Disney, New York, I have people, I remember this lady in the airplane, well, you have an interesting accent, where are you from? Well, I said, I beg your pardon, I hope that, íbamos para Las Vegas, I'm really hoping that you have now 2 hours because I'm about to give you a lecture now. I beg to differ. I said, the accent that I have, it's part of my variety. Where is your variety from? Oh, I'm sorry, I don't have a variety. I'm from Wisconsin. Bueno, vamos a tener que decir los anglosajones de allá en 1800 cuando llegaron a América. Entonces le di la historia, a mí me encanta la historia también, ¿verdad? Los hermanos, de ahorita vamos a ver la genealogía de los idiomas. Entonces, esto nos trae paz para autoeducarnos, no para sentirnos superior, no to brag, es para autoeducarnos y educar a otros en la paz. Y le dije, no, usted tiene una variedad, porque la de Wisconsin es diferente a la de California, a la de Texas, a la de Tennessee, de Kentucky, Louisiana, New York, Boston. Entonces, al hablar de variedades, estamos todos en igualdad de condiciones. Hay una analogía que no la traigo aquí, yo la hago de las comidas. We have Puerto Rican food, Mexican food, es la comida mexicana, comida. Nadie habla del sabor, de los nutrientes, about the texture, la textura. Son componentes de esa variedad. A mis estudiantes, acá llega Gabriela, los estudiantes, yo los invito a decirme, miren, cuando usted le habla de acento es parte de su variedad, porque es elevar el estatus semántico. Ahorita estábamos en el debate de los pueblos, si se ve un libro, profesor, le llamamos pueblo, le llamamos ciudad, de barrio. Fíjense como el nivel semántico de un término ya le da un estatus a uno de no sentirse, pero yo quiero ser de pueblo o si soy de ciudad. Cuando yo tengo una variedad, el profesor puede ver, bueno, pues se está formando ahora, como se ha formado en el español también. Esto Cashew lo trajo, ¿verdad? Él lo explica, esto es un libro, él ha tenido varios libros, The Alchemy of English, él ha tenido varios escritos sobre esto, y él lo trabaja cuando habla de los círculos concéntricos. Cuando aquí está en el Inner Circle, que son los native speakers, las personas que nacen con ese idioma, los que lo usan como un segundo idioma, que aquí estaría Puerto Rico, ya sea por la oficialidad, pero no solo la oficialidad jurídica de que esté en la ley, sino que es que se enseña, como se enseña aquí, aunque sea una hora, mandatorio, y el Expanding Circle, que es donde se enseña el inglés como una lengua foránea o extranjera. Pero lo que dice Cashew es que históricamente son unos contextos que han tenido todos los hablantes de esos países a ellos tener derecho a tener su variedad. O sea que podemos coger a una persona de Taiwán que hable un buen inglés con su variedad, como lo hablaría alguien aquí en Montreal, Canadá, o alguien acá en Corea o en China o en estos países. Tienen todas estas variedades y a la hora de hablar pues estamos en esta variedad porque el acento es un componente. Entonces al uno presumir, pues yo tengo un acento, es como que estamos dejando el espacio abierto de que una persona se sienta superior a uno, y no es superior o inferior. No estoy diciendo aquí que la variedad puertorriqueña es la mejor que los cubanos o venezolanos, estamos diciendo que somos iguales y que hay que respetar las variedades. Y es como que cambiarnos el chip, voy a usar un anglicismo ahí, ¿verdad? No el dispositivo, vamos a cambiarnos el chip, vamos a cambiarnos el dispositivo de pensar diferente, de ser más tolerantes y que nos toleren a nosotros.
Bueno, y de aquí pasamos al último tema. El último tema es bien sensitivo, la americanización. Esto de americanizarnos o no es una decisión personal. Yo le hablaba a los demás profesores que esto es algo extra que viene con el bilingüismo, donde teníamos esa connotación de que el inglés nos va a americanizar. Y eso es una decisión que usted toma. Yo recuerdo a esta directora, se lo dije allí, la superintendente, le dije, en mi caso particular, yo siento, mis estudiantes lo saben, el inglés es parte de mi cultura, pero yo no me siento americanizado. ¿Vieron eso? Entonces esa directora me miró así, profesor, ¿cómo es eso compatible para usted? Y yo, bueno, de la misma forma que yo hablo español y el español es parte de mi cultura y no me siento madrileño, no me siento sevillano, ni andaluz, ni vasco. ¿Ustedes se sienten así? La profesora aquí, ustedes enseñan español madrileño con su fiesta y tú. Entonces, ¿vieron cómo es la variedad? Es una deconstrucción del término de sentirnos mejor, pero yo me siento así. El inglés es parte de mi cultura caribeña, puertorriqueña, diferente, pero es la forma. Claro, después del almuerzo digo, profesor, pero esto aquí es una colonia. Como yo dije, la dimensión política y jurídica, esa es la realidad. Se invadió, se conquistó y somos una colonia. Pero yo, el individuo, culturalmente, a mí no me ha conquistado nadie. Yo he conquistado el inglés. El inglés lo conquisté, and now I'm using it this way. Eso lo hicimos con el español también, el español lo criollizamos. Y desde que Manuel Alonso sacó su jíbaro, y luego René Márquez su carreta, y Enrique Laguerre su llamarada, y Virgilio Dávila su tierruca, y el Valle de Collores de Llorén Torres, y nuestra amiga Julia de Burgos, y Correger, y Luis Rafael Sánchez, Analía Vega. Hemos criollizado el español, a sentirnos criollos. Y esa es la concepción. Claro, en un anterior, en una historia, ese proceso sí que ocurrió en Puerto Rico. Estuvimos casi por 50 años en este proceso de americanización. Esos son los datos. Y en ese proceso la meta era eliminar el español para reemplazarlo por el inglés. Y eso está concebido en mucha literatura que les recomiendo, la americanización de Aida Negrón de Montilla, este libro muy especial del amigo Roamé Torres González, ¿verdad? Idioma, bilingüismo y nacionalidad, and the Politics of English, son buenas lecturas que recogen todo ese proceso en esos tiempos. Durante ese tiempo tenemos al amigo Abelardo Díaz Alfaro, una de mis grandes inspiraciones, y sus libros encapsulados en 1947, Terrazo, donde está el Josco, Pedro Merced, Seña Inglés, Santa Clara la Cuchilla. Estudiantes que están aquí, si usted no ha leído el Josco, esto no es una invitación, esto es una asignación. Usted se va este fin de semana y se lee el Josco, o por lo menos léase Santa Clara la Cuchilla, para que usted entienda cómo Abelardo para este tiempo estaba encapsulando, he was framing el conflicto entre las dos culturas. Para ese tiempo, entonces fíjense cómo ustedes estamos viviendo ahora en 2026, donde hemos ido de esa resistencia. El mundo ha cambiado, los tiempos y los contextos son diferentes, de la resistencia a la anuencia. Porque allí era una imposición. Ahora el contexto y las circunstancias han cambiado. A mí nadie me está imponiendo este inglés, ni a ustedes nadie lo impone que vean Netflix. Usted no va a la casa, tienes que ver Netflix para americanizarte. Y yo voy a ver Netflix, voy a ver NBA, voy a comer un hamburger y una alcapurria, y se lo digo. Y vieron mi bagaje militar, como lo habló la doctora. Soy un militar, un oficial retirado, ahora estoy pensionado. Estuve en la milicia por 20 años, soy profesor de inglés y me siento bien caribeño y puertorriqueño, no me siento americanizado. ¿Vieron una diferencia? Pero yo acepto el inglés desde esta forma. ¿Cómo lo aceptarían los chinos, los egipcios, los hebreos, los japoneses? Los únicos que tienen este conflicto insular aquí, colonial, somos nosotros. Todas las demás personas ven el bilingüismo como una apertura. Allá en Luxemburgo y en Holanda, todos visualizan el bilingüismo desde una forma diferente. Estas capas insulares solo nos corresponden a nosotros aquí. Y por eso es que estamos en la paja, estamos en esa canasta, estamos con esa angustia, los cuales yo invito a ustedes hoy a liberarse de ella cuando llegamos a este entendimiento. Pues mire, mi amiga Alicia Posada, retirada de la UPR, una eminencia, ella publicó este libro para el 2017, Being Bilingual in Bowling Game, un libro anecdótico donde habla de sus estudiantes doctorales y graduadas, de cómo eran 3 grupos: las personas que habían nacido y criado en Puerto Rico, and they know English from Puerto Rico, los que habían viajado de Estados
Estados Unidos hacia acá o se habían criado de otra forma, o las personas que habían nacido en Estados Unidos y habían regresado a la isla, habían llegado a la isla. Como esas personas anecdóticamente se sentían muy bien con el lenguaje de ser bilingües. Luego, de lo anecdótico, nuestra amiga Brenda Domínguez Rosado, que es la directora del Departamento de Inglés en la UPR en Bayamón, no hemos traído a Brenda acá, ¿verdad? Voy a invitarla un día para que venga acá. Ella hace, no anecdótico, ella hace un libro empírico. Miren su título, The Unlink of Language and Puerto Rican Identity. Lo comenzó en Bayamón y luego lo extendió a, quería los 11 recintos, pero creo que Ciencia Médica no pudo participar. Creo que tiene como 9 recintos que participaron, incluyendo Macao, donde creo que un 97%, una alta mayoría de estudiantes se siente bien puertorriqueños usando inglés. O sea que no es esa concepción de que el inglés le ha socavado su identidad cultural. Ellos reclaman tener una identidad cultural fortalecida, vigorizada, hablando inglés o hablando los dos idiomas. Y el libro de Translanguage, o sea que tenemos una nueva literatura que ha adoptado a que ha habido una transformación sociocultural, donde todavía tenemos nuestro arraigo cultural, entendiendo con los dos idiomas. Y esos son los tiempos del bilingüismo. Y bueno, de ahí pasado en esto, cuando yo regresaba de las Fuerzas Armadas para el 89, me encontré en la universidad con este precioso poema de nuestra amiga Ana Lidia Vega, que creo que el Departamento de Educación está dedicando la semana de la lengua en este tiempo. Y tenía aquí Pulseando con el difícil. A mí me encanta este ensayo. Déjame ver si puedo leer aquí el último parrafito. Este ensayo, para dar un resumen, es como Ana Lidia Vega, nuestra amiga retirada de la UPR en Río Piedras, cuando ella fue enviada a un colegio de monjas, ella odiaba el colegio, odiaba a las monjas, pero lo más que odiaba era el inglés, al punto de cómo lo demonizaba. Este es el primer, es un ensayo largo, esta es la primera página. A ver si leo aquí un poquito. Las monjas, que eran en su mayoría de origen irlandés, se tiraron de pecho a la ingrata tarea de convertirnos en buenos americanitos. Cada mañana cantábamos el "Oh say can you see" y jurábamos la bandera gringa con todo y mano en el pecho. El inglés era, por supuesto, la lengua de estudio de todas clases, menos la de español. Hasta para ir al baño había que pedir permiso en inglés. Muchos fuimos los que tuvimos que mojar el pupitre por no atrevernos a formular y pronunciar goletamente el complicado santo y seña del acceso a los meatorios. No resulta entonces sorprendente que desde los 5 años comenzara para nosotros, los niños mimados de Lela, una conflictiva y apasionada love and hate relationship con el idioma que nuestro pueblo, entre temeroso y reverente, lo apellidaron el difícil. Y así es como ella comienza ese ensayo. Luego ya va round, este es el primer round, va otro round. Y de esa demonización, Ana Lidia Vega pasa luego a estudiar a Francia y estudia francés. Y después se hace profesora de Francia, profesora de francés, disculpen. Entonces, no es hasta que ella viene una tercera lengua que ella hace una reconciliación personal y se da cuenta de que los idiomas son preciosos y que el fin de los idiomas es la comunicación. Estos dotes de politización, este arresto que nos tienen rehenes con las políticas, es solamente en la mente de los políticos. Nosotros como individuos y como académicos debemos apreciar cada cultura y cada idioma. Entonces, eso que llamamos el difícil, ¿verdad? Fíjense que la carga semántica es que vamos a demonizarlo, porque lo asociaban con ese proceso de americanización que ya nos está haciendo una invitación a desprendernos de esto. Pero yo me encuentro con esto y ahora encuentro la forma en que estoy enseñando y ahí fue que estoy entendiendo eso. Y ese difícil que parece tan lejano a nosotros, pues miren, el inglés es un primo, no digamos primo hermano, pero es un primo cercano de nosotros, porque cuando vemos la etimología de los idiomas, esto hay que estudiarlo con detenimiento, vemos que de la familia indoeuropea, por aquí está el helénico, el céltico, entonces miren lo que pasa, el latín, ¿verdad? No voy a entrar en esta historia ahora, ¿verdad? El latín influencia grandemente al inglés, mucho antes que influencia las lenguas romances. Y esa gran influencia, y luego el francés con los normandos, ¿verdad? Los normandos de Normandía, que llega una gran historia que hay por ahí, me encanta la historia. Pues inglés y ese español se cruzan en esas familias como primos, o sea que no están lejanos. Por eso yo cuando enseño uno de mis cursos favoritos aquí, que creo que este semestre lo voy a tener, Contrastive Analysis, el análisis comparativo,
ahí es donde uno ve los dos idiomas y los sopesa y los pone. Y las transferencias positivas, que lo que llamamos de Husserl-Frank, que son las similitudes, son muchas más, superan a estas transferencias negativas. El mismo alfabeto, una sintaxis muy parecida, una adjetivación, signo de puntuación. Tenemos de 1000 a 2000 cognados idénticos, doctor, hospital, hospital, y de 15.000 a 25.000 cognados similares. O sea que hay una similitud. Y cuando hablamos de esta teoría, cuando yo enseño bilingüismo, la teoría de Jim Cummings, the iceberg, que nos habla, ¿verdad?, de la forma cognitiva, lo que llama la proficiencia subyacente común, pues se pensaría que debajo de nosotros, en la superficie, están los dos idiomas, pero vienen desde un mismo sistema. Si uno pensaría en otros idiomas como el chino o el inglés, donde el alfabeto es diferente, o el coreano, el japonés, el hebreo, se haría mucho más diferente, pero nosotros, esa proficiencia subyacente común, tenemos muchas similitudes, las cuales podemos aventajarnos. O sea que esta concepción de que el inglés es algo tan diferente, realmente creo que ha sido un producto de una indoctrinación, quizás un poco errónea, que hemos tenido, ¿verdad?, por diferentes contextos, la cual yo creo que tenemos una gran oportunidad de nosotros rectificar y sacar la paja al lado, y en la paja incluye a todos los políticos y sus mentalidades que quieren tener los rehenes. Vamos a sacar eso para el lado y vamos a hablar de esto de una forma lingüística y académica, para el bien de nosotros, de nuestros estudiantes, apostar un Puerto Rico mejor. Es por eso que cuando vemos, aquí podemos tener como 20 tablas de esto, cuando vemos esta sufijación, vemos esas intersecciones. Más allá, esto no son anglicismos ni spanglish, estas son las palabras como es, porque esto es lo que viene del latín. El latín influenció esas raíces y por ahí esto tiene una continuidad de cuántos prefijos hay en que nos lleva a estas similitudes en el lenguaje. Bueno, con esto ya voy terminando para ir a preguntas. En el último año y medio, no solo he tenido estas narrativas por acá con nosotros, me he dedicado juntamente con Río Piedras y otros colegas, estamos en la cruzada de esto que le hablé, de llevar el bilingüismo a las escuelas. Fíjense que de las 16 escuelas originales que estaban anteriormente en el programa de bilingüismo, ahora hay 60. Y estamos en el proceso de certificar a los maestros, estamos en el proceso de dar talleres, así que yo he estado, cada sábado salgo de la universidad y cuando estoy en Cabo Rojo, hemos cogido millas por ahí para abajo, estamos cruzando las montañas de la cordillera a Cabo Rojo, hemos ido a Ponce, por allá a Yauco, y estamos llevando este mensaje de paz, de bilingüismo, para que estos maestros y estas maestras se sientan tranquilos y cómodos a la hora de dar, que ellos entiendan la justificación, que es equidad, justicia social, que ellos entiendan que dar una clase es una oportunidad que están dando a un estudiante de que tenga mejores oportunidades de competitividad social y de que entiendan estos procesos. Estamos llevando estos mensajes para que ellos entiendan cómo se puede tener paz en el salón bilingüe, cómo se puede tener paz en este entorno. O sea que todas esas concepciones que teníamos anteriormente se pueden visualizar desde unas perspectivas diferentes, tanto con el acento, tanto con las premisas, tanto lingüísticamente, con la variedad, y para sentirnos mejor en cuanto a la identidad. Pues eso es lo que hemos estado haciendo, lo hago, lo disfruto, he tenido muchas conversaciones con ellos. Pues de esas 16 escuelas, ahora hay 60 escuelas que han sido propuestas para entrar en ese programa de bilingüismo en todo Puerto Rico. Y esto es una labor que está haciendo la profesora Jenny, y eso me da mucha alegría porque cuando yo estuve allá en el departamento, la zapata de Foundations para hacer esto se ha logrado para un Puerto Rico de esa forma. Bueno, con esto estoy terminando. Tengo 135 referencias disponibles en el texto, se lo puedo compartir digitalmente, y me lo pueden escribir a este correo y se lo comparto si quieren leerlo impreso. Doctora Marchena, creo que está en la parte aquí de comentarios y preguntas, si hubiese alguna. Gracias al doctor amigo mío, excelente, de verdad. Yo tengo muchas preguntas y comentarios, pero vamos a dejar la oportunidad para nuestros estudiantes, los invitados que están aquí en la mañana de hoy, para que aprovechen el momento tan importante de poder comentar o preguntar. Jóvenes, ¿algunos? Preguntar, comentar. ¿Qué cosas incomodaron? ¿Dónde no hay paz? Claro que sí. Sí. Sí, un examen estandarizado. Sí. Bueno, no sé si se ha llevado de una forma uniforme. Gracias por la pregunta, Darelis, acá una estudiante que voy a presentar. Gracias por la. Yo quiero presentar a Darelis, ella es de nuestro programa de inglés y es estudiante del programa de honor
y le apasiona el tema del bilingüismo, y recientemente, como esta semana, pues tengo el privilegio de ser su mentor en esta tarea. Pues mira, Darelis, no sé si se ha llevado uniformemente, pero personalmente en el proceso de nosotros los talleres y las certificaciones, sí le he hecho las invitaciones a los profesores, porque no está canalizado de una forma rigurosa del departamento. Pero he hecho las invitaciones porque ahí es que ellos descubren. De hecho, a mí me gusta hacer confesiones. Cuando yo hice el examen, yo llegué allí a la última Mastery, pero les confieso que estaba ahí borderline, por un puntito, para que vean el nivel de la rigurosidad del examen y dónde no está. Les advierto que tienen que estar bien calmados y cómodos, con una buena internet, porque el examen es riguroso al escuchar y los planteamos. It's English at its best. Sí, pero entonces vamos a hacer las invitaciones a los directivos a ver si lo pueden canalizar, porque hay unas personas que prefieren el TOEFL, etc. Sí. Sí, yo tenía una pregunta. Identificaste palabras ya aceptadas por las diferentes academias, pero dijiste que la palabra pillar no tenía esperanza de ser aceptado. ¿Por qué? Esa es mi opinión, porque si se recuerdan la tabla donde tenía que el aspecto semántico es en inglés y el aspecto gramatical en español. Pichear, creo, los estudiantes que están aquí me corrigen, creo que le están dando una connotación de que significa ignorar. Entonces, como decían Pablo Morales y la definición, el uso de anglicismos, cuando la palabra en español es mucho mejor, pues no hay necesidad de la de inglés. Entonces, no hay una carga semántica, y sobre todo que hay otro término en inglés que es lanzar la bola del juego. Por lo tanto, yo no sé cómo los muchachos es por ejemplo, caballota o el monstruo que tenemos. Pues el monstruo significa alguien, o el cangri, alguien cangri que viene de congressman, que es gente en poder, lo pusieron a cangrimanes, tacharon los manes, nos quedamos con cangri, y ahora tenemos un adjetivo que no tiene ni antónimo ni sinónimo. Pues esas palabras yo creo que no tienen ningún potencial, porque hay adjetivos en el español que reúnen eso, y los hablantes podemos decir, yo me siento muy cómodo en decir ignorar que no pichear. Ahora, ese no sería el caso de janguear y pariciar. Yo no me siento cómodo diciendo voy a ir de fiestas. No, yo voy a janguear con los panas, voy a pariciar con los panas. Pero pichear, creo yo, en mi opinión, que como no tiene esa carga semántica, no tiene mucha posibilidad. Mira que vea María, seguro, voy a preguntar. Pero también ahí, ¿verdad? Como lingüista le puedo decir que cuando se hacen los estudios de los lemas que van a entrar, ¿verdad?, en las academias, los jueces, se estudian, hacen unas fórmulas de uso y de frecuencia. Y esas fórmulas de uso y de frecuencia son las que, pues, ponen al candidato, ¿verdad?, en la evaluación. Y son la población de jóvenes las que tienen aquí el protagonismo, porque ellos son los que determinan con el uso y la frecuencia si entra o no entra. Así es. Gracias por esa palabra, frecuencia, gracias Ana. Sí. Cuando estaba trabajando con la disertación de la doctora Orama, ese era el uso y frecuencia. Sí. Claro, así está. Muy bien. Sí. ¿Alguien más? Aprovechen. Tenemos un recurso valiosísimo. Bueno, ustedes lo saben, que es su profesor, la mayoría de ustedes aquí. Yo quería preguntarle a los estudiantes que no conozco, ¿verdad? Porque habían escuchado este concepto del acento anteriormente, le hablan que tienen un acento, ¿verdad? Y son de las dos formas, que tenemos acento en inglés, o pero tienen acento en español también. Y entonces hay veces que entra la gente en competencia, ¿cuál es el mejor acento? No sé si ustedes han escuchado ese decir, que dicen que los colombianos son los que hablan más propiamente, o que los argentinos con su show, que suena mucho mejor que puedo. Pero cada cual tiene su variedad, ¿verdad? Es elevar el concepto. Si alguna otra pregunta o algún otro detallito, si no, con esto le doy más que agradecido al Departamento de Español de nuevo por la invitación. Y le quiero pedir, disculpen el atrevimiento de que es un mes de la lengua española y yo estoy aquí como interrumpiendo con el tema de bilingüismo, así que le pido sus disculpas por eso. No, bueno, estamos, muchas gracias. No hay que disculpar nada si conocemos un poquito la historia del español, y prácticamente todas las lenguas se han formado así. El español tiene más de 30 lenguas tributarias, así que no hablamos celta, no hablamos árabe, no hablamos vasco, no hablamos griego, hablamos español, y español del Caribe, español puertorriqueño. Así que qué importante es despojar los mitos y poder entender las lenguas desde el estudio, que
nos permite a nosotros entender el comportamiento de las lenguas. Así que yo tengo aquí, pero después voy a aprovechar la tertulia, porque miren cómo yo no estoy aquí. Pero sin embargo, la lingüística veo que es más descriptiva que prescriptiva, nos permite abordar, quizás crear un marco pedagógico para la enseñanza del bilingüismo, no solamente del inglés, sino de cualquier otra lengua, porque nos permite un marco más humano y más justo, ¿verdad? Así es. Que es lo más importante. Y sobre todo entender que estamos en ese continuo, es un continuo hasta que... Igual la lengua materna, siempre estamos en un continuo. Ya hoy aceptamos que no cesó la fonética en el periodo crítico, sino que continuamente estamos transformando nuestra fonética por la necesidad, los contextos y las experiencias. Los mis estudiantes saben que yo enarbola la bandera de la diversidad lingüística como un derecho lingüístico. Muy bien. Así que eso para mí no es negociable. Excelente, excelente. Y damos las gracias. Gracias a ustedes. Excelente.